En 1974, los integrantes de Supertramp estaban tan arruinados que tuvieron que alimentarse con galletas para perros. Lo que no sabían es que solo 5 años después, su álbum Breakfast in America generaría millones de dólares y los catapultaría a la fama internacional. Aunque por muy bueno que parezca, después de ese ascenso fulminante, de la miseria al estrellato se destrozaron los cimientos que los habían mantenido unidos durante años de lucha. Roger Hodgson más tarde recordó: "Recuerdo claramente comer galletas para perros porque no quedaba absolutamente nada más en la casa". El contraste entre aquella época de hambre y su posterior éxito no pudo haber sido más brutal. Dos compositores que habían creado una química mágica juntos terminarían enfrentados en un juzgado 4 décadas más tarde, todavía discutiendo por dinero. Pero, ¿qué pasó para que Hodgson abandonara la banda justo cuando estaban en la cima en 1983? De hecho, años después, él mismo dijo que ceder los derechos del nombre Supertramp fue una de las peores decisiones que ha tomado en su vida. Todo comenzó con 5 músicos sin un céntimo, viviendo juntos en una granja inglesa, acompañados de sus familias, parejas y hasta mascotas. Y cuando consiguen reunir millones de dólares, acaban peleados por dinero. Cuesta creerlo. La historia arranca en agosto de 1969 con un simple anuncio clasificado. Rick Davies, un teclista procedente de una familia obrera, publicó un aviso en la revista Melody Maker buscando compañeros para formar una nueva banda. La iniciativa contaba con el respaldo de Stanley August Misakes, Sam como lo llamaban, un excéntrico millonario holandés que había decidido financiar a Davies por pura convicción artística. Uno de los 250 músicos que respondieron al anuncio fue Roger Hodgson, un joven de clase media originario de Portsmouth. Más adelante recordaría que cuando se conocieron sintieron una conexión inmediata. Me llevó a tomar algo a un pub, me hizo reír durante 1 hora entera, pero más allá de eso, había una atracción musical que fue inmediata. Ahí comenzó todo. A pesar de sus orígenes muy distintos, formaron una sociedad creativa instantánea. La alineación clásica de Supertramp terminó de completarse con Dougie Thompson al bajo, Bob Siebenberg en la batería y John Halliwell en el saxofón. Pero el éxito no llegó de inmediato. Sus 2 primeros álbumes, Supertramp 1970 y Indelible Stamp 1971, pasaron sin pena ni gloria, vendiendo juntos apenas unas 50,000 copias. En 1972, Misakes decidió retirarse del proyecto, dejando al grupo con una deuda de casi $100,000 en equipos y sin un respaldo económico que los sostuviera. La situación era crítica y pudo haber sido el final de la banda. Sin embargo, el sello A&M Records les ofreció una nueva oportunidad. Les asignaron un salario mínimo para sobrevivir, y ellos, decididos a continuar, alquilaron una antigua casa de campo en Somerset. Allí los 5 músicos se instalaron con sus parejas, hijos y hasta animales. Convirtieron el lugar en una especie de comuna musical. Compartían absolutamente todo: el dinero, la comida, las tareas del hogar. Cada día empezaba con el desayuno en la cocina, seguido por ensayos de 8 a 10 horas en un granero que adaptaron como sala de estudio. Por las tardes, las conversaciones seguían centradas en la música, incluso durante las comidas. Las diferencias sociales y culturales entre ellos, en lugar de separarlos, generaron una chispa creativa poderosa. Davies solía partir de ideas de piano influenciadas por el jazz y el blues, mientras Hodgson sumaba letras introspectivas y melodías con sabor folk. «Nunca fuimos grandes amigos», dijo Davies en una entrevista, pero había una química musical innegable. Yo tocaba algo y Roger sabía exactamente a dónde llevarlo con la guitarra. Esa conexión se potenció gracias a las dificultades económicas que compartían y la vida comunitaria se convirtió en el molde de su identidad artística. Ese entorno fue el que dio forma a sus siguientes 3 álbumes. Su gran avance llegó con Crime of the Century en 1974, que incluía el exitoso Dreamer y la inquietante canción que da título al álbum Crisis What Crisis 1975 y Even in the Quietest Moments en 1977. Este último incluía Give a Little Bit, su primer gran éxito en Estados Unidos. A medida que Supertramp ascendía a posiciones dentro del rock internacional, tomaron una decisión que con el tiempo se volvería explosiva. Firmaron un contrato de reparto de regalías. El acuerdo establecía que Davies y Hodgson, como principales compositores, recibirían un 27% cada uno, mientras que el resto se repartiría en el 46% restante, con un 11.5% para cada uno.
El arreglo reconocía el peso de la autoría, pero también la importancia del trabajo colectivo. Bob Siebenberg recordaría más tarde que él siempre asumió que ese acuerdo era permanente, pero Hodgson lo veía de otro modo. Para él se trataba de una ayuda provisional en tiempos difíciles. Esa diferencia de percepción se convertiría décadas después en el detonante de una larga batalla judicial. Apenas se había secado la tinta en ese contrato cuando todo cambió. Supertramp pasó de ser una banda emergente a vender 20 millones de discos en un solo año. El salto de artistas luchadores a figuras multimillonarias fue tan fulminante como devastador. El salto de Supertramp desde la lucha hasta la riqueza comenzó en un lugar de grabación poco convencional, un templo masónico reformado que sería el escenario tanto de su mayor logro como del principio de su ruptura. En 1978, la banda se trasladó a Los Ángeles con el objetivo de grabar el álbum que los consagraría, Breakfast in America. El estudio elegido fue el famoso estudio B de Village Recorder, situado dentro de un antiguo templo masónico. Este lugar único contaba con una consola Harrison de 48 canales y dos grabadoras de 24 pistas, además de una arquitectura muy peculiar que permitió distribuir a los músicos en espacios separados para capturar mejor el sonido. La producción del disco se dividió en dos etapas claras. Primero, durante aproximadamente un mes, grabaron las pistas de acompañamiento en vivo, con todos tocando juntos para capturar la esencia y la química del grupo. Luego vino la segunda fase, completamente diferente, 7 meses intensos de sobregrabaciones minuciosas. Las jornadas iban de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 11 de la noche, con un nivel de exigencia técnica y artística pocas veces visto. Ese enfoque detallista generó una calidad de sonido extraordinaria, pero también comenzó a revelar las grietas internas en el grupo. La señal más clara de esa fractura fue el creciente aislamiento de Roger Hodgson. Estaba tan inmerso en el proceso que decidió instalar una casa rodante en el aparcamiento del estudio y vivió ahí durante meses. Se pasaba hasta 16 horas diarias, 7 días a la semana, trabajando sin descanso en la mezcla y perfección del disco. Ese alejamiento físico no solo era práctico, también era simbólico. Reflejaba la creciente distancia emocional entre él y Rick Davies. Mientras tanto, el estilo de vida californiano comenzaba a impactar en el grupo de otras formas. Con el avance de las sesiones, los miembros empezaron a establecerse en distintas zonas del estado. John Helliwell, por ejemplo, compró una lujosa propiedad en las colinas de Topanga Canyon por $239,000, una suma que multiplicaba por 10 el valor promedio de una vivienda de clase media en la zona. La vida comunal que habían compartido en la granja inglesa ahora quedaba en el pasado. Vivían separados y esa distancia, en ocasiones de más de 80 kilómetros entre casa y casa, profundizaba una desconexión emocional que ya era palpable. Y sin embargo, pese a esas tensiones latentes, lo que crearon juntos fue impresionante. Cuando Breakfast in America salió al mercado en 1979, superó todas las expectativas. Vendió más de 20 millones de copias a nivel mundial y generó más de $100 millones en ingresos. En un abrir y cerrar de ojos, 5 músicos que apenas sobrevivían unos años atrás se convirtieron en multimillonarios. Porque esa misma perfección sonora que los catapultó al estrellato también aceleró las tensiones internas. El acuerdo de regalías que habían firmado en 1977 y que en su momento pareció justo, de pronto se convirtió en una fuente de resentimiento. Lo que antes era el reparto de unos pocos cheques modestos, ahora era la distribución de millones, y cuando el dinero crece de esa manera, todo cambia. Mientras los fans llenaban estadios y veían a una banda aparentemente unida, la realidad detrás del escenario era otra. El contraste entre la armonía musical sobre las tablas y el distanciamiento personal fuera de ellas era abismal. La gira de Breakfast in America fue una operación gigantesca, más de 50 toneladas de equipo, más de 15 kilómetros de cables, $5 millones en infraestructura y un equipo técnico de más de 40 personas. Supertramp ya no era solo una banda, era una empresa rodante, cruzando ciudades con precisión militar. Pero mientras la maquinaria del espectáculo crecía, las relaciones humanas se deterioraban. Dejaron de viajar juntos. Roger Hodgson optó por trasladarse en una caravana con su pareja, evitando compartir vuelos o traslados con el resto de la banda, que se desplazaba en avión. Rick Davies, según varios testimonios, impuso una política estricta: no se podía fumar en su presencia.
En fin, los pequeños detalles se volvieron símbolos de una guerra silenciosa. La confianza se erosionaba. Dougie Thompson expresó el deterioro con brutal claridad. Esta gira dañó nuestras relaciones, ya no solo como músicos, sino como personas. Al final, lo único que hacíamos juntos eran las 2 horas del show. Eso era todo. Pienso en esos 5 hombres que una vez compartieron mesa, hogar, creatividad, y me doy cuenta de que ya solo nos soportábamos por contrato. Aquellos 5 músicos que alguna vez compartieron mesa, casa y una vida comunitaria, ahora apenas podían estar en la misma habitación. La convivencia diaria había sido sustituida por una distancia deliberada. Solo coincidían cuando era absolutamente necesario, en el escenario. Lo más curioso es que el público nunca lo habría imaginado. Cada noche, Supertramp ofrecía conciertos impecables, llenos de energía, donde todo sonaba perfecto. Pero tras bambalinas, el silencio reinaba. Fuera del escenario, casi no se dirigían la palabra. Sin embargo, bastaba que empezaran a sonar los primeros acordes para que la conexión musical entre ellos reapareciera, como si nada hubiese pasado. Esa desconexión emocional, tarde o temprano, empezó a cobrar factura. En especial para Roger Hodgson, la desilusión fue calando hondo en él. Ya no disfrutaba tocar en vivo, y mientras su vínculo humano con la banda se diluía, el éxito comercial alcanzaba nuevas cimas. Las entradas se agotaban en Europa y Norteamérica, la gira rompía récords, y desde fuera, Supertramp parecía en su mejor momento. Pero el éxito no era sinónimo de unión, más bien los distanciaba más con cada nuevo logro. La camaradería que habían construido en la precariedad de una granja inglesa fue reemplazada por vidas cómodas, contratos detallados y disputas por porcentajes. La asociación creativa que una vez fluyó con naturalidad se había transformado en una empresa administrada con lógica empresarial. Lo que antes eran compañeros, ahora eran socios en una gira. Y esas fracturas no sanaron. Por el contrario, prepararon el terreno para el capítulo más duro de la banda. Mientras los fans esperaban con ansias un nuevo disco a la altura de Breakfast in America, internamente el grupo se enfrentaba a lo imposible: grabar un álbum con 2 líderes que apenas podían tolerarse. En 1981 volvieron al estudio, pero lo que empezó como un proceso habitual se convirtió en una pesadilla de 16 meses. Las sesiones de Famous Last Words dejaron al descubierto heridas profundas. Ya no había inspiración colectiva. Roger Hodgson lo resumió con claridad. Fue un proceso tenso, las sesiones se interrumpían constantemente. Lo que alguna vez fue un flujo natural entre 5 músicos se volvió una labor pesada y forzada. Hodgson reconoció que todos los discos de Supertramp habían sido desafiantes de grabar, pero en este caso se había perdido el sentido de unidad. Las mejores ideas ni siquiera llegaron a entrar en el álbum. El estancamiento creativo era evidente. Cuando Famous Last Words fue finalmente publicado en 1982, todo se sentía diferente. El disco entró en el top 10 en varios países, pero la conexión entre los miembros estaba rota. A comienzos de 1983, Roger Hodgson tomó una decisión irreversible: dejar Supertramp. Fue un giro dramático, pero también personal. No solo lo empujaban sus diferencias con Rick Davies, también había una motivación más íntima. De repente tenía 2 niños pequeños delante y pensé: tengo que parar, necesito aprender a ser padre. En ese momento cometió un error que lo perseguiría por décadas. Cedió a Davies el uso del nombre Supertramp. Lo hizo sin abogados, sin cláusulas, sin previsiones. Simplemente quería cerrar el capítulo. Años después se lamentaría. Mientras Hodgson conservaba los derechos sobre las canciones que había compuesto, Rick Davies mantuvo activa la banda bajo el nombre Supertramp. Hodgson no anticipó las consecuencias que eso tendría para su carrera solista y para su relación con las canciones que lo habían hecho famoso. Lo que comenzó con un apretón de manos amistoso acabaría convirtiéndose en una batalla judicial décadas después. Hodgson lanzó su primer disco como solista, In the Eye of the Storm, en 1984. Fue su obra más exitosa como artista independiente, vendiendo más de 2 millones de copias. Mientras tanto, Rick Davies siguió adelante con Supertramp junto a los miembros restantes, pero pronto se hizo evidente que la separación traería complicaciones. En los primeros años tras la partida de Hodgson, Supertramp dejó de interpretar sus canciones en los conciertos. La banda trató de construir una nueva identidad sin él, pero los fans no lo aceptaron. En 1988, las canciones de Hodgson volvieron al repertorio. La presión popular era imposible de ignorar.
Aún así, las tensiones personales no desaparecieron. Roger expresó su incomodidad por el hecho de que su antigua banda usara sus composiciones para promocionar giras en las que él no participaba. Durante las décadas siguientes, hubo momentos en los que pareció posible una reconciliación. En 1993, Hodgson y Davis sorprendieron al público tocando juntos en una cena privada organizada en honor a Jerry Moss, cofundador de A&M Records. Incluso grabaron 2 demos. Pero como tantas otras veces, las diferencias sobre el control del proyecto y la dirección artística hicieron que el intento se esfumara. En 2010, Davis cerró la puerta definitivamente. Para que el reencuentro funcione, necesitamos una armonía real, tanto musical como personal, y eso ya no existe. Hodgson, por su parte, se mostró más abierto. Yo lo haría sin dudar. Sigo admirando las canciones de Rick. Fue mi compañero durante 14 años, y el perdón es parte de mí. No guardo rencores. Pero los obstáculos no fueron solo emocionales. En 2015, Rick Davis fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer. Supertramp tuvo que cancelar su gira europea. Mientras todo esto ocurría en la superficie, en el fondo se gestaba otro conflicto. El acuerdo de regalías firmado en 1977, que alguna vez simbolizó la colaboración de la banda, se había vuelto insostenible para Hodgson. Ya no formaba parte activa de Supertramp, pero seguía pagando porcentajes a sus antiguos compañeros. Después de 41 años, en 2018, decidió cortar por lo sano. Dejó de enviar pagos a Dougie Thompson, John Halliwell y Bob Siebenberg. Para él el acuerdo ya no tenía razón de ser, pero sus ex compañeros no lo vieron así. En febrero de 2024 presentaron una demanda contra Hodgson por incumplimiento del acuerdo. Le reclamaban más de $300,000 en regalías. El abogado de Hodgson fue claro: el pacto nunca fue diseñado para durar para siempre. Ellos querían perpetuidad, pero no hay ningún documento que respalde eso. Nada les garantiza seguir cobrando por canciones que Roger escribió hace más de 4 décadas. El juicio fue breve. El jurado deliberó menos de 1 hora antes de fallar unánimemente a favor de Hodgson. Consideraron que 41 años de cumplimiento ya eran más que suficientes. El abogado de los demandantes calificó el fallo como un error grave y anunció que apelaría. Esta disputa legal fue el desenlace inevitable de una historia marcada por la grandeza musical y los roces personales. Una asociación creativa que dio canciones inolvidables terminó en un tribunal, y aún así el legado de Supertramp no se detuvo. Sus temas siguen sonando en todo el mundo, sus reproducciones generan millones en la era digital. La historia de Supertramp es una paradoja viva. 5 músicos que empezaron compartiendo una granja, comida, ideas, terminaron enfrentados por contratos, porcentajes y decisiones mal calculadas. La fama, que parecía la recompensa merecida tras años de esfuerzo, se convirtió en la fuerza que los separó. Quizás si hubieran soportado un poco más de hambre, habrían permanecido unidos. Pero una vez que el éxito entró en escena, también entraron los egos, los abogados y las distancias irreconciliables. 5 músicos que un día comieron galletas para perros acabaron devorados por un éxito que al final resultó ser más fuerte que ellos.